usted, en realidad, como ahora es el hospedador, tiene que darle grabar abajito. A ver, ¿dónde está? Pensé que yo lo había puesto. No, es usted, por si acaso. Ajá, a ver. ¿Abajo? ¿Grabar en esta computadora o grabar ahí? No, no aparece nada. Como está con la pantalla completa el... En todo caso, ¿puede volver a ponerme como hospedadora? Pero es sencillo, si no... No, lo que pasa es que no aparece en el... A ver, le voy a poner nuevamente. A ver, a ver. Ya, no hay problema. Son problemas técnicos ahí. Problemas técnicos, sí. Lo que pasa es que el equipo no No hay aparece y problema. se pierde el... A ver, que aparezca. No se puede. Se borra inmediatamente. Pues ya, entonces, doctor. Sí, dejo de compartir un momento para poder ver el... Sí. Deja de compartir un momentito y ponga grabar. ¡Ay, miren ustedes cómo se ven a todos! Se les ve todos en el cuarto. No se pasen ustedes. Ya, ahí está. Hola. Me dice entonces ahora que le... Ponga grabar. Sí. Grabar. Aquí está. Ahora sí, puntito. Perfecto, doctor. Si alguno de los chicos, si aparecen más chicos como para admitir, o mejor dicho, doctor, mejor pónganme de una vez, otra vez como hospedadora y yo voy a manejar todo esto de la parte técnica. Bien. En participantes, me busca, que ahí estoy, la única e incomparable, María Teresa Rivera Encinas, y me pone ahí como hospedadora. Doctora, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? No, ahorita no. Ha dejado de compartir pantalla el doctor porque estamos en eso de saber quién es hospedador, quién es hospedadora. Ahorita recién vamos a compartir. Pero gracias. Ya, gracias, muy amable. A ti, Katy. Mientras el doctor me estás poniendo como hospedadora. Sí, estoy buscándola. María Teresa, se me para O si no, moviendo. en mi imagen, doctor, en mi Sí, video, aquí. es lo que quería decirle. Ahí también, ahora sí. Sí. A ver, hacer de hospedador, ¿ya? Exacto. Listo. Ya está, perfecto. Listo, entonces. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿puedo compartir pantalla para Sí, empezar la doctor, clase? por favor. A ver si es verdad. Ahí está. Okay. Listo, excelente. Listo. Bien. Vamos a empezar a grabar en esta computadora. Ya empezamos. Ya. Estimados alumnos, bienvenidos todos. Qué bueno que estén aquí en esta su humilde cátedra de psiquiatría. Tenemos el lujo de contar el día de hoy con el doctor Jesús Mendoza. El doctor lleva años en la cátedra, un excelente catedrático. Nos va a enseñar el día de hoy la psicopatología de la afectividad, de la percepción del lenguaje y del pensamiento. Se les pide a todos ustedes, chicos, que presten mucha atención porque esto es una de las cosas más importantes para poder entender toda la psicopatología de ahora en adelante. Y también el examen mental. Si no saben esto, lamentablemente no van a poder entender el resto de psiquiatría. Entonces, los dejo con el doctor Mendoza. Les diría un aplauso, pero como no los veo ni los escucho, ni modo. Listo, doctor. Muchas gracias, doctora. Bien, jóvenes, vamos a empezar la revisión de esta tarde acerca de la psicopatología de varias funciones mentales, ¿no? Que son, yo diría que las más imprescindibles, importantes dentro del examen mental. Así que entonces, sin más ni más, seguimos viendo... ¿qué pasó?
Ahora no, no avanza esto. ¿Qué pasó? Mm, Doctor, solo sí, hágale clic a su pantalla para continuar. sí, es lo que hago. Ya parece que se dice parado. Ay, qué problema este de la máquina. Sí, No se preocupe, a veces sucede. ahí está. Este, Ya está. ahí está. Muy bien. Vale. Espero que haya sido lo que correspondía. Bueno, chicos, ahora acaban de ver ustedes una foto donde estoy en Madrid con mi primogénita, ella es mi hija mayor, pediatra en la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, le decía que esta presentación de hoy, siendo tan importante, además también es bastante a veces densa y dura de aprender. Por eso es que voy a tratar de que ustedes a través de esa hora y cuarto más o menos que tenemos, puedan ir como transitando, viajando a través de la psicopatología. Y mientras tanto les voy a ir pasando algunas escenas. Este es un lugar que no deben de dejar de visitar cuando estén en Madrid, ¿no? La Plaza Mayor. Sigamos. A ver, se fue para adelante. Ahí está. Muy bien. Algunos aspectos referidos a la psicopatología del afecto, ¿no? Algunos conceptos que deben quedar para ustedes señalados y tenemos algunas diferenciaciones, ¿no? ¿Qué cosa es emoción? ¿Qué es sentimiento? ¿Qué es afecto? ¿Qué es humor? ¿Qué es la afectividad? ¿No? Entonces, yo creo que son aspectos para que cada uno vaya ustedes revisando y leyendo y grabando algunos de esos aspectos, pero para que ustedes tengan claro este Aló, tema. doctor. Sí, dígame, doctora. ¿Aló? No, perdón, doctor, estaba viendo toda su pantalla. Ah, Perfecto, doctor. bueno, Listo. gracias. Gracias. Entonces les decía que el aspecto de estas definiciones nos pueden llevar a ir diferenciando algunos de estos términos, ¿no? Por ejemplo, dice emoción, afectos bruscos y agudos, dice, ¿no? Que se desencadenan por una percepción. El sentimiento más bien está referido a un estado anímico más difuso que se experimenta de forma paulatina o progresiva, ¿no? Y que se puede acompañar o no de síntomas somáticos. ¿Y qué es el afecto? El afecto ya bien es un sentimiento subjetivo que acompaña a una idea o una representación mental, ¿no es cierto? Humor se refiere al estado emocional, ¿se acuerdan de acá de la parte inicial? Emoción, estado emocional basal del sujeto. Esto es interesante porque cuando ustedes vayan a realizar el examen mental del área afectiva, una primera pregunta que ustedes deben de plantearse como clínicos es decir, ¿esta persona está en su nivel de humor basal o no? ¿No? ¿Su nivel basal emocional está presente o no? Si dicen ustedes, sí, este es su estado basal, entonces a eso le llaman eutimia. Eu es medio, timos, afecto. ¿Ok? Y la afectividad que constituye la vida emocional del sujeto, del individuo. Muy bien, ahí está. Ahora sí, una definición rápida de la afectividad. Es el conjunto de estados que la persona vive en forma propia e inmediata y que influyen sobre su personalidad y la conducta, ¿no? Especialmente en su expresión verbal y no verbal. Y que por lo general se distribuye en términos duales como ¿no? Alegría versus tristeza, agradable versus desagradable, ¿no? Por ejemplo. Algunas características de la afectividad, ¿no? Aquí señalamos que hay 4 características que ustedes siempre deben recordar. La subjetividad, que, ¿no? Como ya el mismo término lo define, ¿no? El afecto es subjetivo, es totalmente subjetivo. La trascendencia, ¿no? Este afecto trasciende más allá del afecto mismo, ¿no? Entonces ustedes van a ver que se difunde a través de otras dimensiones,
por ejemplo, conducta, área corporal. Comunicatividad, otra característica de la afectividad, ¿no? Que tiene que ver con la influencia y la participación de los afectos sobre la comunicación, ¿cierto? Una cosa que ustedes están viendo ahora, por ejemplo, cuando me escuchan y me ven, ¿no es cierto? Cómo yo comunico, ¿no? No solamente el mensaje y las ideas, sino también mi estado emocional, ¿no? Ustedes claramente lo pueden ver. Y la última característica, la polaridad. Muy bien. Ahora sí pasamos al término ya nuestro de la psicopatología, las alteraciones. Patos es patológico, lo normal del estado afectivo. Entonces, para esto vamos a recordar que esta psicopatología de la afectividad engloba el llamado estado de ánimo, los sentimientos, las emociones, el humor y los afectos. Cuando estén en Madrid, no dejen de ir a este lugar. Muy cerca a la Puerta del Sol, la chocolatería San Ginés. Y creo que después de probar sus churros y sobre todo su chocolate, van a sentir que la vida es grata. Ahí está. Alteraciones de la sintomáticas de la afectividad. Hoy, esta tarde vamos a revisar rápidamente algunos de estos aspectos que están señalados: tristeza, la tristeza patológica, la alegría patológica, ansiedad, inadecuación afectiva, labilidad afectiva, ambivalencia afectiva, incontinencia afectiva, indiferencia afectiva, rigidez afectiva, la prosodia y la lexitimia. Muy bien, algunos de ellos con más detalle. Hablemos primero de la tristeza patológica. Este es un síntoma cardinal en la enfermedad depresiva. O sea, la depresión se caracteriza por presentar un afecto con tristeza patológica, ¿cierto? Como su nombre dice, es un estado de pena, de abatimiento que nosotros conocemos, pero que en forma fisiológica se podría llamar, la experimentamos cuando tenemos algún duelo o una pérdida, pero en cambio esta tristeza patológica sobrepasa esos niveles. Entonces hay una disproporción entre el suceso que lo provoca, ¿no? Esta desproporción puede ser tanto en duración como en intensidad, ¿no? Y la respuesta, ¿cierto? Ahí está. Entonces hay desproporción entre la respuesta y el estímulo. Hay una disminución del rendimiento, lógicamente, la persona que entra en tristeza patológica baja su calidad de rendimiento y aparecen síntomas físicos, ¿no? A nivel cognitivo, la aparición de pensamientos negativos o pesimistas es la regla. Entonces, este es el primer aspecto anómalo de la tristeza patológica. Pero así como hay una tristeza patológica, también hay el otro extremo, que es la alegría patológica, la alegría exultante, anómala, desmesurada, ¿no? Este síntoma es un síntoma cardinal de la manía. Entonces, esta alegría no está adecuada a la realidad, o sea, sobrepasa, ¿no? Y resulta desproporcionada, al igual que la depresión. ¿Se acuerdan? En la depresión la tristeza patológica es desproporcionada, aquí también la alegría es desproporcionada a algún estímulo, ¿no? Pero aún más es interesante que esta alegría patológica puede aparecer sin causa, sin razón, ¿no? Además, reduce la capacidad del juicio porque son tan optimistas que pierden este enjuiciamiento adecuado de la realidad. En algunos momentos el paciente se puede mostrar irritable y hostil, sobre todo cuando se le contradice. Muy bien, entonces hemos visto estos dos extremos: tristeza patológica y alegría patológica. La ansiedad. Con la ansiedad es una emoción, ¿no? Un sentimiento que todos nosotros lo hemos experimentado, ¿cierto? Aquí lo que vamos a ver en qué aspectos son anormales, pero la ansiedad es un sentimiento displacentero, ahí está, dice de utilidad defensiva, ¿no?
se presenta, esto nos ha servido a la especie humana para que podamos sobrevivir a través del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque se presenta como una reacción de alerta frente a un peligro, a una amenaza, ¿cierto? Y esta reacción de alerta prepara al organismo para dos eventos, para enfrentarlo y luchar, o para correr y huir, ¿no? Si es que considera que la amenaza pues es insalvable para nosotros, ¿cierto? Tiene dos componentes. Un componente sensorial que está referido a lo que uno siente, generalmente corporalmente, ahí está, dolor precordial, taquicardia. Componente vital, que es un malestar difuso y primario de la corporalidad global. Muy bien, continuando en el paseo en Madrid con mi hija, este es otro lugar. En la estación de Moncloa, recuerden eso, al salir de esta estación van a encontrar un arco que se parece al Arco del Triunfo de París, pero más chiquito, ¿no? El Palacio de Moncloa está aquí al frente de donde yo estoy viendo, ¿no? Pero a mi espalda está el mirador de Moncloa, ¿no? Interesante para que puedan visitarlo y de aquí pueden ver gran parte de la ciudad. Muy bien, entonces a partir de este momento hemos revisado las principales alteraciones afectivas cuantitativas, ¿no? Excesiva alegría, marcada tristeza, ¿no? Ansiedad. Pero aquí vamos a ver las alteraciones que tienen que ver con la sintonía afectiva, con la adecuada sincronización entre el suceso y la emoción, ¿no es cierto? Entonces aquí van a aparecer términos como, por ejemplo, inadecuación afectiva. Entonces ustedes ya se van a imaginar a qué se refiere, ¿no? Es una falta de concordancia, una falta de sintonía adecuada entre el tono emocional, el pensamiento o la expresión verbal que lo acompaña. ¿Oye? La habilidad afectiva o emocional también se llama, la habilidad emocional. Igual es una alteración de la sintonía afectiva, entonces hay cambios afectivos súbitos que dan lugar a emociones variantes, de corta duración y no adecuadas a la situación, ¿no? Entonces esa es la habilidad afectiva. Ambivalencia afectiva. Este es una alteración muy importante que deben recordar, porque como su nombre dice, el afecto es ambivalente, entonces se presentan simultáneamente en el mismo instante afectos opuestos, ¿no? Afectos opuestos. ¿No? Te quiero y te aborrezco, te quiero y te odio, ¿no? Entonces, imagínate, cuando esto pasa, es sinónimo de que esto es una alteración que se presenta en trastornos mentales graves, ¿no? Incontinencia afectiva. En este caso, como su nombre dice, no se pueden contener. El afecto sale sin control, ¿no es cierto? Ahí está, falta de control en la expresión afectiva, ¿cierto? Las emociones surgen de modo exagerado y rápido. Como un dato, les puedo decir que esta incontinencia afectiva es más probable que se encuentren en personas que tienen trastornos orgánicos cerebrales. Indiferencia afectiva. Como su nombre dice, aquí hay una total falta entre la relación entre la situación y la emoción, ¿no? Por eso hay una indiferencia entre situación, ¿no? Y la emoción, ¿no? Entonces, ahí está. Indiferencia. Rigidez afectiva, también llamada mudez de la afectividad, ¿no? El individuo apenas experimenta sensaciones afectivas en sus relaciones con el mundo externo, ¿no? O sea, es un chato, un plano, ¿no? También se le puede llamar esto, creo que, aplanamiento afectivo. La prosodia, trastorno del lenguaje afectivo no proporcional, que tiene que ver con la modulación. Y este es interesante, este término que quiero que lo recuerden, ¿no? A es una negación de lo que va. Lex, ¿no? De lectura. Timos, afecto. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay una pérdida, una falta de palabras para expresar los afectos. Incapacidad para efectuar los afectos o emociones a través de las palabras. Ahí está. Alexitimias. No sé cómo expresar lo que siento, dicen algunos, ¿no? Ahí está. Un alexitímico eres, pues le dicen ustedes. Muy bien.
Estando en París, perdón, en Madrid, nos dimos un saltito con la familia. Creo que era el invierno europeo del 2017, y llegamos a París. Y aquí está, ven ustedes la imagen que es icono de esta ciudad, la Torre Eiffel, cuando está ya oscureciendo. Esto nos va a servir para que ustedes ahora recuerden las alteraciones patológicas, psicopatológicas de la percepción, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a recordar que la percepción es una función mental que va más allá de la misma sensación, más allá que lo sensorial, ¿no? Porque algunos dicen, ah, sí, la percepción, ¿qué cosa es lo que veo, lo que escucho? No, es más que eso. ¿Por qué? Porque toma como sustrato lo sensorial, pero esta información sensorial se lleva a través de vías especializadas hasta centros de integración cerebral y le dan significado a lo sensorial. Entonces, todo esto es la percepción. ¿Ok? Ahí está. No voy a explicarle mucho sobre este tema. Ahí lo pueden leer. La psicopatología de la percepción que vamos a revisar hoy día, más o menos con cierto detalle, van a estar señalados para los siguientes: agnosia y convicción corporal sin sensación. Este es un término que a veces va a ser difícil que ustedes se acuerden, pero cuando se los explico, ustedes dicen, ah, ya, sí, ya sé qué se trata. Alteraciones de la intensidad, cualidad y asociaciones anormales de la sensación. Bueno, una cualidad de la percepción puede alterar, o puede estar alterada otra cualidad que es la forma espacial, ¿no? O la extrañeza de lo percibido. Y lo más importante de esta parte, que quiero que ustedes graben, es la llamada pseudopercepción. Vamos a revisar rápidamente. Agnosia y convicción corporal sin sensación. En la agnosia es más fácil de entender porque ustedes van a ver que la A es negación, sin gnosis, sin conocimiento. Entonces, en este caso, la persona conserva la capacidad sensorial, o sea, por ejemplo, puede ver un elemento como este, ¿sí? ¿No? Pero no acierta con el significado. ¿Cómo se llama esto? Le pregunta el clínico cuando hace, no sé qué, cuando hace el examen mental, ¿no? Y si el paciente no acierta con el significado, ¿no? Usted dice, ah, tiene agnosia, ¿ya? Agnosia. Esa es una parte del examen mental que ustedes van a hacer. En el seminario van a ustedes decir, ¿cómo se explora esta parte de la percepción? Ah, ya. Preguntándole, pues, ¿cómo se llama ciertos objetos, ¿no? En cambio, la convicción corporal sin sensación es como lo complementario, como la alteración complementaria. ¿Por qué? Porque en este caso, la persona tiene la certeza, tiene la certidumbre, ¿no? Que hay, por ejemplo, una percepción, ¿no? Fuera de su campo sensorial. En este caso, por ejemplo, fuera de su visión, uno tiene la certeza, la certidumbre que hay un hombre detrás mío que me quiere atacar con un cuchillo, por decirlo, ¿no? Ahora, sin embargo, yo al voltear y no ver nada, compruebo de que no es verdad. Sin embargo, cuando vuelvo a la posición anterior, tengo esa sensación. Ahí está, ¿no? Yo sé que no es visible, pero siento esto, ¿no? Entonces, a eso se llama convicción corporal sin sensación. No se presenta muy comúnmente. Aquí algunas alteraciones, por ejemplo, de algunas cualidades. Cuando se altera la intensidad, por ejemplo, puede ser en más hiperestesias, en menos hipoestesias, o la falta total de la intensidad es anestesia. Esto más para la parte de la sensación táctil. Otras veces una cualidad se puede generalizar, ¿no? Y cubrir todos los otros aspectos, como por ejemplo algunas distorsiones visuales por tóxicos, donde se colorean en un solo tono toda la percepción visual, ¿no? Pues todo lo veo en amarillo, tóxicos, ¿no? Y no, esos nombres te acuerdas del color, pues, ¿no? Muy bien.
Asociaciones anormales de las sensaciones. Esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, esto de la sinestesia, sinestesia, o sea, se unen, se juntan anómalamente una sensación de un órgano sensorial diferente a otro, ¿no? Como por ejemplo, ustedes saben que la audición, ¿no? Uno escucha la música, sí, es auditivo, pues, ¿no? Pero la música no tiene color, ¿no? En este caso de sinestesia, la audición coloreada, ¿no? Esto se veía, por ejemplo, este síntoma se veía en la época que se usaba mucho alucinógeno, los 70, por ejemplo, ¿no? Donde, donde los jóvenes que usaban estos alucinógenos, LSD, mescalina, ¿no? Decían que podían tener una percepción de la música a color, ¿no es cierto? Imagínate. ¿Ya? En cambio, en las sensaciones simultáneas anormales, ambas sensaciones son anormales, ¿ah? ¿Ya? Como, y se diferencian en los campos sensoriales, ¿no? Por ejemplo, el paciente suplica cuando se le toma el pulso y pide que no se le apriete mucho porque siente mucho dolor en el corazón, ¿no? A la vez que siente la presión de los dedos, ¿no? Muy bien. Aquí hay alteraciones ya del tamaño y la forma. Entonces, por ejemplo, esto es lo visual, en lo visual. Ver en pequeño, ve toda la percepción visual que tiene, lo ve pequeñito. Micropsias, ¿no? O macropsias, si ve todo más grande que lo real. Metamorfopsias, cuando van cambiando de formas y tamaños. O dismegalopsias, ¿no es cierto? Que hay un ejemplo. Bien, entonces estamos en París. Acá me ven que estoy con mi segunda hija, la menor, tengo dos nomás, ¿no? Ella sí vive conmigo acá en Lima. Estamos sobre el río Sena, un puente sobre el río Sena, y podemos ver al fondo la Catedral de Notre Dame, antes que se quemara. Ahí está. Y lo que le decía, pseudopercepciones, las pseudopercepciones, que quizás es la parte más importante de esta presentación sobre alteraciones perceptivas. ¿Por qué? Porque estas pseudopercepciones, como su nombre dice, pseudo es falso, percepciones, ¿no? Percepciones falsas, ¿no? Consiste en percibir objetos que en realidad no existen. U objetos existentes, pero con apariencia impropia. O sea, ambos. Percibo falsamente, ¿no? Y hay dos aspectos. Con un objeto perceptual o sin objeto perceptual, o sea, sin estímulo o con estímulo. Vamos a ver de qué se trata. Primero quiero que recordemos que las pseudopercepciones, cuando se presentan, tienen las mismas características que la percepción real, ¿ya? Y estas son las características de la percepción real y también, por ende, de las pseudopercepciones. Por ejemplo, una percepción real, por ejemplo, ustedes me están viendo, ven ustedes mi rostro en la pantalla, ¿no? Esta percepción que es real para ustedes tiene corporidad, que significa que hay una impresión vívida del estar ahí y el ahora, ¿cierto? Ahí está mi rostro. Localización en el espacio exterior a mi cabeza, ¿ya? ¿Dónde están ustedes percibiendo visualmente la imagen del doctor Mendoza? Frente a ustedes, probablemente, ¿no? En una pantalla de computadora, teléfono, no sé cómo están, ¿no? Y entonces hay una localización en el espacio exterior. No está dentro de mi cabeza, sino está fuera de mi cabeza. Además, la percepción real, también las pseudopercepciones que comparten estas mismas características, tienen frescor sensorial, ¿no? Además tienen una estructura determinada con todo detalle. Ustedes pueden ver todas las características que pueden visualizar ahí al doctor Mendoza, ¿sí? ¿No? ¿Cómo está su cabello? Cano, totalmente blanco. Usa unos anteojos, ahí está. ¿No? Flaco, ahí está. Entonces, estructura determinada, no cambian todo el tiempo que ustedes van percibiendo esta imagen, ¿no?
en una estructura determinada con todo detalle y además no cambia porque tiene una constancia en la forma. Y una cosa bien interesante, si yo les dijera, sin cerrar los ojos y sin mover su cabecita, manteniéndola frente a la pantalla, y les digo, ya no me vean, dejen de verme. No se puede, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta percepción real, ¿no? Y también las pseudopercepciones tienen independencia de la voluntad. Ahora lo vamos a ver cuando revisemos las alucinaciones, ¿no? Cómo es independiente de la voluntad, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos las pseudopercepciones. Yo le decía que eso pueden ser de dos tipos. O son alucinaciones o son ilusiones. Ambas son percepciones falsas, que no son reales, no corresponden a la realidad. Pero hay una gran diferencia. Que en la alucinación uno percibe falsamente sin estímulo sensorial. Honorio Delgado, ¿no? Revisen el texto de Honorio Delgado, este es el capítulo más interesante de percepción en su libro de psiquiatría. Habla de que las pseudopercepciones son falsas percepciones sin objeto perceptual, o sea, el estímulo lo llama objeto perceptual, ¿no? En cambio, en la ilusión, la percepción falsa es porque se percibe distinto de lo real, o sea, en este caso hay estímulo sensorial, ¿no? Como por ejemplo, yo les digo, ¿ven ustedes qué bonito mi monito? ¿Lo ven? ¿No? Qué bonito mi monito, ¿no? Negrito. Entonces, el doctor está mal, pues, ¿no? Eso no es un monito, es un teléfono. Pero si yo percibo, yo veo a un monito ahí, entonces eso es una ilusión. Es una percepción falsa existiendo estímulo, siendo objeto perceptual, ¿ya? En cambio, si sobre mi mano ven ustedes el monito, ¿no? No hay estímulo, esa es una alucinación, ¿ok? Entonces, dicho esto, algunas particularidades. Una forma de ilusión, por ejemplo, sería esta, ¿no? La llamada pareidolia, ¿no? Donde la persona percibe determinadas imágenes estáticas o móviles que desplazan a un segundo plano la percepción real, ¿no? Pero lo interesante es de que la persona mantiene la conciencia de que estas carecen de realidad, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Han visto ahí personas medio fantasiosas, ¿no? Ven las nubes, como en este caso, ¿no? Y me parece pues ver, ¿no? La cara de un, ¿qué será? Oso, lobo, ¿cómo es ese? De las nieves, ¿no? Entonces, esto es pareidolia, ¿ya? Esto se hace voluntariamente y la persona se da cuenta de que eso no es real, ¿ya? No es real, esa es la pareidolia. Algunas otras alteraciones anómalas relacionadas con estas pseudopercepciones son las imágenes eidéticas, por ejemplo. En este caso es un fenómeno que se produce a voluntad, la persona lo hace voluntariamente. Fija la atención en lo que acaba de ver, ¿no? Y luego mira hacia otro lado. Pues, yo puedo estar mirando esta pantalla, ¿no? Con estas letras en amarillo y naranja y blanco, ¿no? Y luego volteo y fijo mi mirada en la pared de un solo tono y claramente veo la misma imagen que la pantalla. Esa es la presencia de imágenes eidéticas, ¿ya? Visiones fantásticas. Estas son creaciones ricas en formas, motivos, tamaños, colores, ¿no? Que la persona hace voluntariamente, con los ojos cerrados y estando inmóvil, ¿no es cierto? Algunas personas hacen eso, ¿no? No todos. Bueno. Ahora vamos a revisar rápidamente algunas alucinaciones, ilusiones anormales de cada órgano de los sentidos, ¿no? Lo primero que quiero decirles es de que las alteraciones alucinatorias, o sea, percepciones falsas sin estímulo, las más frecuentes son las de tipo auditiva, o sea, las que se escuchan, ¿no? Esas son las más frecuentes, ¿no?
Pero sin embargo, uno puede encontrar alucinaciones en cualquier órgano de los sentidos, ¿no? Visuales, olfativas, gustativas, táctiles, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas peculiares. Por ejemplo, esta que se llama alucinación funcional o alucinaciones funcionales. En este caso, se presentan, ¿no?, alucinaciones conjuntamente enganchadas con percepciones reales. Y la persona puede diferenciar ambas. O sea, no es que una se convierta en la otra, ¿ya? Por ejemplo, acá que dice, ya, dice, por ejemplo, abren el caño y la persona escucha el sonido del caer del agua, ¿sí? Y junto con este sonido, sin cambiarlo, o sea, sin distorsionarlo, sin volverse una ilusión, ¿no?, junto con ella aparecen unas voces, ¿sí? ¿Y por qué se llama funcional? Porque está presente solo si está presente la percepción real. O sea, entonces, ¿qué pasa? Abre la llave del caño, el agua comienza a sonar y escucha las voces. Me asusto, cierro el caño, el agua cesa, ya no hay sonido del agua y las voces desaparecen, ¿no? Entonces, y similarmente vuelve a aparecer cuando abren otra vez el caño. A eso se llama alucinación funcional. ¿Ya? Están enganchadas una percepción real con una alucinación. Entonces, esa alucinación se llama alucinación funcional. ¿Ya? Le decía yo que las alucinaciones auditivas son las más comunes y en especial cuando son más complejas, porque las alucinaciones auditivas pueden ser pues muy simples, como por ejemplo un sonido, un fonema, ¿no? Escuchar un golpe, ¿no? Como que golpean la puerta, ¿no? Es una alucinación simple, pero más compleja es cuando escuchan voces humanas. Y lo más complejo es escuchar voces dialogantes, ¿no? Generalmente estas voces dialogantes tienen un tono de insultos, órdenes o conversaciones entre ellas, ¿no? Esas son las más comunes en los trastornos mentales. A ver. Anosmia psicógena, una mujer pierde el olfato después de casarse con un individuo que tiene bronhidrosis. No sé, lo recuperó, no me pregunten que huele, no sé qué a bromo. Alucinación olfatoria, ¿no? Que acá está señalado, pero en realidad significa eso, ¿no? Una percepción falsa de tipo olfatoria sin estímulo, ¿no? Las alucinaciones que tienen que ver con el movimiento o con las sensaciones táctiles profundas se llama senestésica. Entonces, si esto se presenta como, por ejemplo, una persona que siente que le pasan electricidad por el vientre, ¿no? Uno puede decir, tiene alucinación senestésica, ¿ya? Senestésica. ¿No? Muy bien, París, infaltable, no se vayan ustedes de París, seguramente que no se van a ir de París, ¿no? Sin pasar por el afamado Museo del Louvre. Ahí está. Estamos en la entrada del museo, esperando ingresar. Ahora vamos a revisar las alteraciones del pensamiento, jóvenes. Aquí es interesante que ustedes recuerden que tanto el pensamiento como el lenguaje, ¿no? Durante el examen mental se evalúan conjuntamente. ¿Esto por qué? Porque el lenguaje, el habla, es el vehículo más fidedigno de lo que una persona piensa, ¿no? Entonces, nosotros nos enteramos, podemos evaluar qué cosa piensa una persona si conversamos con ella, si nos dice ellos verbalmente qué es lo que están pensando, ¿ya? Si no tuvieran lenguaje, entonces el clínico tiene que utilizar otra metodología y, y en esta metodología, que es la observación, tendría que usar mucho su subjetividad. No es tan fidedigno como el lenguaje. Muy bien, pensamiento. A ver, vamos a ver. Vamos
2, 3, 4. Sí, estamos bien. Yo estoy Vamos medio... bien, doctor. Sí, Son yo las estoy que yo... 2:50. Excelente, Sí, doc. yo estoy que estoy corriendo. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, pensamiento. Aquí en la parte del pensamiento, algunos conceptos para que ustedes, ¿no? Yo cuando hago esta clase en forma presencial siempre les pregunto a los chicos, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué significa pensar, ¿no? Para ustedes, ¿no? Pues algunos dan alguna de estas, ¿no? Es la formulación de conceptos o de imágenes en la mente propia. Ahí está, dicen otros. Otros dicen es la abstracción de los datos sensoriales concretos. Así, eso ya suena más, ¿no? Este, es la transmisión de la información, ¿no? ¿No? O la comprensión, ¿no? Entonces, son algunos conceptos, ¿no? Pero mediante esta función mental, nosotros los humanos podemos formar conceptos, emitir juicios, solucionar problemas y tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, esta función del pensamiento, tan importante para el humano, ¿no? Que parece que a veces no la empleamos, ¿no es cierto? Emitan un voto informado, pensado, dicen, ¿no? Pensado. ¿No? Porque miren, emitimos conceptos, emitimos juicios, solucionamos problemas, tomamos decisiones, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el concepto del pensamiento. Algunos dividen los tipos de pensamiento en tres. Hablan de un pensamiento racional o lógico, que se supone que la mayoría usamos, ¿no? En este caso, el razonamiento y la estructuración de las ideas para resolver problemas es lo que prima, ¿sí? ¿No? Entonces, para ello implica que haya una capacidad de formar conceptos y de generalizar estos conceptos. Y una cosa muy importante, este pensamiento racional y lógico es un pensamiento emocionalmente neutro. Debería ser emocionalmente neutro, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Versus el pensamiento mágico. Este pensamiento mágico no está sujeto a las normas de las leyes de la racionalidad, ¿no es cierto? No. Entonces, tiene gran carga emocional, por eso que las relaciones de este pensamiento mágico se establecen por simpatía y semejanzas, ¿no es cierto? Entonces entra mucho la parte emocional. El pensamiento mágico es así, ¿no? No sigue las leyes de raciocinio, ¿no? Y tiene gran carga emocional. Allá. No hay ninguna... Perdón. El pensamiento religioso es la tercera forma, ¿no? En este caso, el pensamiento religioso, lo que prima es una estructuración, una jerarquización del pensamiento, ¿no es cierto? Y sobre una jerarquía mayor vienen las más secundarias. Muy bien. Ahora, vamos a recordar después, más adelante, estos tipos de pensamiento. Los trastornos del pensamiento. Algunos psicopatólogos aquí se relamen del gusto porque dan varias clasificaciones para dividir las alteraciones del pensamiento. Entonces, algunos dicen, vamos a dividirlas en alteraciones del curso, ¿sí? Del curso, que tiene que ver pues con cómo fluyen las ideas, cómo se asocian las ideas, ¿cierto? Otros dicen, ¿no? Otra forma es darle alteraciones del contenido, ¿no? En este contenido está basada sobre las ideas que el paciente tiene, sus creencias, ¿no? Como algunos muchachos ahora dicen, aquí tiene que ver cuál es el rollo, cuál es tu rollo, ¿no? Acá, contenido del pensamiento. Y otros dicen, también hay que ver que las alteraciones pueden darse en el proceso del pensar, en la forma como se expresa el pensar, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, vamos a revisar algunas. Aquí es una lista, ¿no? Solamente creo que vamos a revisar algunas importantes. Y, por ejemplo, vamos a ver que en la forma como se asocian, ¿no? Un primer aspecto que vamos a ver es la pérdida de asociaciones. Este es interesante porque esta es una alteración del curso del pensar, ¿no? Donde la persona va
encadenando frases para formar una idea. Pero este encadenamiento es muy laxo, muy frágil, de tal manera que ustedes pueden entender lo que la persona habla, ¿sí? Dicen, sí, entiendo perfectamente, y está hablando sobre los temas 1, 2, 3, 4, 5, muchos, ¿cierto? Pero no tengo una idea clara de qué cosa me quiso transmitir, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama pérdida de asociaciones. También se llama asociaciones laxas, ¿no? Es un grado menor, suave, más light, ¿no? Que otras alteraciones que son más graves en la misma línea, que es la disgregación y la incoherencia, ¿no? Entonces, en este caso, uno escucha hablar a la persona y todavía como que entiende algo, ¿cierto? Entiende gran parte de lo que dice, pero no sabe qué idea quiso transmitir. El día de hoy vamos a tener siempre el cuidado de mantenernos a carta cabal. El punto importante tenemos que señalarlo. Últimamente los muchachos no tienen ninguna idea de la forma como cada día tenemos que alimentarnos relativamente fuertemente, ¿no? Pero ya ustedes me comprenden, ¿no es cierto? Ustedes me han escuchado varios segundos de un discurso y ustedes me pueden decir sobre qué hablé. Entonces, solamente que van a tener una serie de ideas, porque hay una serie de frases, pero todas las frases están inconexas, ¿no es cierto? La asociación es muy laxa, ¿no? Entonces, ese es el lenguaje con la pérdida de asociaciones. Entonces, ustedes dicen, sí, yo entiendo, habla nuestro idioma, ¿no? Incluso puedo lanzar las ideas que ha señalado, pero al final el concepto que nos quiso transmitir no es entendible, no dijo nada. Habló mucho y no dijo nada. Entonces, ese es el. ¿Ya? Muy bien. El otro aspecto que quiero que ustedes recuerden es el pensamiento tangencial, la tangencialidad. Como su nombre dice, se va por la tangente, ¿ya? De tal manera de que hay una incapacidad para conducir el discurso hacia lo inicialmente previsto. En algunos casos, esto se puede uno percatar, ¿no? Cuando le hacen, he escuchado últimamente, ¿no? Algunos políticos que tienen algún tema que no quieren revelar o no quieren hablar sobre eso, ¿no? Y le preguntan, ¿no? Oiga, ¿y qué fue, cómo dice? Del proyecto tal, ¿no? El otro le contesta, pero, el proyecto que nosotros teníamos siempre mucho cuidado, porque las normas, oye, empezó hablando quería hablar sobre el proyecto y terminó hablando de otra cosa, o sea, se va por la tangente, ¿cierto? El pensamiento tangencial, ¿no? Circunstancialidad o pensamiento circunstancial, como su nombre dice, se llena de explicaciones innecesarias, ¿no? Este pensamiento circunstancial también se llama prolijo, ¿sí? Porque se llena de una serie de adornos innecesarios, ¿no? Para expresar lo mismo. Agotan mucho cuando se encuentran ustedes con una persona con esto, ¿no? Perseveración, como su nombre dice, cuando se repiten constantemente, más que palabras, las ideas, ¿ya? Las ideas, ¿no? Siempre vuelve por el mismo tema, habla de lo mismo, ¿no? Como hacen muchos ahora candidatos, ¿eh? Sí, lo digo. El bloqueo. En el bloqueo, como su nombre dice, hay una detención, una interrupción brusca del curso del pensar, ¿ya? El paciente está hablando, lógicamente porque vienen las ideas, y de pronto ¡plum!, se queda callado. Segundo después, ¿en qué estaba? Se bloqueó, ¿ya? Se bloqueó. Se cortó el curso del pensar. Interceptación, interrupción brusca del discurso por interferencia de algún fenómeno patológico, por ejemplo,
la presencia de una alucinación, ¿no? Está hablando sobre algo y la alucinación pues aparece, ¿no? Y le dice, eres un idiota, ¿ves? Se interrumpe, se intercepta, ¿no? Más que interrumpirse, se intercepta, ¿cómo se dice? Cuando se interfiere, ¿no? Interfiere con el pensar, ¿no? Acá lo que había hablado de la disgregación, que le decía que era un grado mayor de la pérdida de asociaciones, y lo más grave todavía es incoherencia, ¿ya? Para respuestas, ¿no? Dar una respuesta cuyo contenido no tiene relación con la pregunta que se le hace, ¿no? Con de cualquier otra cosa, pues nada que ver. Neologismos es la creación de una palabra existente, absurda o generalmente por condensación, contaminación o onomatopeyesis, ¿no? Y en realidad es crear una nueva palabra, un nuevo término, ¿no? Entonces vamos a ver también cuando hablemos de lenguaje con neologismos, ¿no? Palabras nuevas, ¿no? Una mayor velocidad en el pensar, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en los pacientes que tienen alegría patológica, que son los maníacos, ¿no? Tan rápido vienen las ideas que estas, como su nombre dice, se fugan del control, entonces, ¿no? Son incontenibles, ¿no? Aquí hay una alteración que también la vamos a ver cuando hagamos lenguaje, que es la repetición de palabras, de colales, ¿ya? La repetición como un eco, como un eco. El pensamiento concreto es lo contrario o la contraparte del pensamiento abstracto. O sea, ¿no? Consecuencia de esto, entonces la persona tiene una escasa capacidad de reflexión. Es interesante que ustedes cuando hagan el examen mental, ahora en el seminario lo vamos a ver, van a poder hacer una prueba que se llama la interpretación de refranes. Entonces, le dicen un refrán y le pide que lo interprete, ¿no? Esta interpretación, si es literal, ¿no? Perdón. Ya. Jefferson, cuidado con el audio, creo que se coló el ruido. Muy bien, ¿no? Entonces, concretismo de lo mental. Ay, perdón. Pensamiento perseverativo, restringido, pobre. Ahora lo vamos a ver también cuando hablemos de lenguaje perseverativo, ¿ya? Y ahí lo que le decía, acá nuevamente volvemos al paseo en París, infaltable que ustedes puedan pasar por este monumento que casi se nos desapareció con un incendio, la Catedral de Notre Dame. Ahí estamos en la entrada. Ahora, alteraciones del contenido del pensamiento, básicamente, es la aparición de pensamientos anómalos, anormales, ¿no? El pensamiento que más quisiera que recuerden es la alteración que se llama delusión o delirio, o idea delirante, también se conoce, ¿no? Nosotros nos gusta más delusión. ¿Qué es la delusión? La delusión primero es un pensamiento, idea, juicio, pensamiento falso, falso. La delusión es un pensamiento falso, irreal, no corresponde a la realidad. Pero además tiene una característica que esta idea, este pensamiento falso, es con plena convicción por parte del paciente, ¿sí? Y lo más interesante es de que es inamovible, inalterable, irreductible, está puesto acá. ¿Qué significa esto? De que no cambia ni por la lógica convencional que ustedes ensayan contra ella, o no cambia ni siquiera cuando lo contrastan contra la realidad, ¿no? A ver, un ejemplo de esto, para que quede grabado qué cosa es. Estamos bien. Un enfermo estaba en su habitación de la clínica y tenía la idea
que era objeto de escucha, de ser espiado, porque él pensaba, creía, ese es el pensamiento falso, creía que habían micrófonos dentro de los tomacorrientes y los interruptores de luz, ¿ya? Entonces, hablaba pues en voz bajita. No, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Entonces, cuando lo entrevisto, él me habla cuchicheando todo el rato, ¿no? Ahora, ¿cómo hago? Para poder graficar que este pensamiento es falso, es inamovible, irreductible, no para otra razón, solamente para hacerlo explícito, cuando estoy hablando con él, veo a alguien del personal que pasa por el corredor, que es el mantenimiento, y lo llamo, ¿no? Lo llamo. Rápidamente, sin mucha explicación, le pido que abra uno de los interruptores de luz, ¿no? ¿No? Entonces él lo abre, saca todo, le digo, expone todos los cables, ¿no? Y entonces me dirijo al paciente y le digo, ya ve, no es cierto, no es real, no hay nada. El paciente se queda mirándome, ¿no? Y me dice, ya ve, doctor, ¿cómo se enteran de todo? Que sabían que usted iba a venir y ya lo sacaron, ¿no? Y todavía para rematar me dice, nos siguen escuchando. ¿Ya? Ese es el pensamiento delusivo, esa es la delusión, pensamiento falso que se quede con total convicción y que es inamovible, irreductible, ¿ya? Aquí lo puse contra la realidad y no cambió. Muy bien, entonces este tipo de pensamiento, estas delusiones, se pueden tipificar, ¿no? Entonces las han clasificado, por ejemplo, dicen, pueden ser sistematizadas o fragmentadas, ¿no es cierto? Como su nombre dice, hay pacientes que hacen todo un sistema delusional, ¿no? Todas sus ideas falsas están bien ordenaditas, sistematizadas. Otras veces pueden ser fragmentadas, ¿no? Pueden ser múltiples, o sea, pueden tener varios tipos de delusiones. Otras veces pueden ser congruentes con el estado anímico o afectivo. Por ejemplo, las delusiones de grandeza de un maníaco que está pues con alegría patológica. Yo soy el único que puede salvar al Perú. Soy el más capaz y inteligente. Es una delusión congruente con el estado afectivo. Otras veces pueden ser extrañas, otras veces pueden ser comparativas o intrusivas. Muy bien. Otros más bien clasifican por la temática que tiene la delusión. Entonces, como yo siempre le digo, cuando ustedes vean este síntoma, el nombre del síntoma es delusión, pensamiento falso, irreal, irreductible. Ah, ya. Muy bien. Y el apellido lo da la temática. Si él piensa, cree que lo persiguen, es entonces una delusión persecutoria. Si piensa que, ¿no? Yo creo que soy el Hijo de Dios, por algo me llamo Jesús, ¿no? Soy el Hijo de Dios. Delusión mística. ¿Ah? Entonces pueden haber de referencia, de grandeza, somáticos, de influencia externa, nihilistas, que significa de negación, ¿no? Ya no estoy muerto, no existo, ¿no es cierto? A ver, alguna recordable. Esta de acá, las delusiones erotomaníacas, ¿no? En este caso, la persona tiene la idea, tiene el pensamiento que una generalmente figura pública, artista, alguien conocido, está enamorado o enamorada de él. No ellos, no de la persona, sino la otra persona está enamorada, ¿no? Entonces eso se llama las delusiones erotomaníacas.
También puede haber delusiones telotípicas, peligrosos estos, ¿no? Delusiones de culpa, de muerte, de minusvalía, de desesperanza, todas estas dentro de un cuadro depresivo severo. ¿Ya? Muy bien. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, aquí les voy a poner una serie de 2 o 3 imágenes que tienen que ver con un tipo de pensamiento que muchas veces es falso, ¿no es cierto? Y que se presenta en los que son fanáticos del fútbol. Aquí estamos con la familia. Ya vieron ustedes a mi hija menor en otra foto. Aparte, ella es la que está tomando la foto, creo. Y estoy con mi hija mayor, la pediatra, la esposa. Estamos en el Santiago Bernabéu, en la entrada. Es día clásico del derbi. Juega Barcelona Real. Y ese tipo de pensamiento, ¿no? Que puede parecerse a estos, pero no son, ¿no? Por ejemplo, la idea obsesiva, ¿no? Entonces, este es un obsesivo, pues, obsesionado, piensa que su equipo, el Alianza Lima, es el mejor del mundo. No, no es así. ¿Por qué? Porque la idea obsesiva más bien es una idea o un pensamiento donde la persona tiene un pensamiento reiterativo, persistente, reverberante, regresa una y otra vez al foco de la conciencia, pero generalmente le causa angustia. Le causa angustia, porque la persona reconoce lo anómalo del pensar, ¿no? Entonces, y generalmente estos pensamientos obsesivos causan duda en las personas, ¿no? Como por ejemplo, ¿me lavé las manos o no me lavé? No me lavé, me ensució la mano, tengo la mano sucia, tengo la mano sucia. Entonces ese es el pensamiento obsesivo. Entonces, generalmente hacen actos para calmar eso, como por ejemplo en este caso lavarse, pues, ¿no? Esa es la compulsión, el acto es la compulsión. Pero el pensamiento obsesivo tiene esta característica, ¿ya? ¿No? Causan duda, generan duda y causan angustia, porque la persona los reconoce como ideas anómalas, ¿no? Absurdas. La idea hipocondríaca es una idea exagerada acerca del funcionamiento de alguna parte del cuerpo o de tener una enfermedad, ¿no es cierto? Pues se llama hipocondríaca. ¿Ya? Otra vez, aquí donde están albergados cantidad de personas que tienen este pensamiento tan peculiar, ¿no? Son los fanáticos. Esta es una de las hinchadas más fanáticas, ¿no? Club Atlético Boca Juniors. Estamos en la Bombonera. ¿Qué es esta? La idea sobrevalorada. En la idea sobrevalorada, el pensamiento se acompaña de una gran carga afectiva, se parece al pensamiento mágico. ¿Se acuerdan que nos hablaba del pensamiento mágico? ¿Sí? ¿No? Entonces, con esta carga afectiva, estas personas sobrevaloran la idea, ¿no? ¿No? Sobrevaloran la idea. Se diferencia en que no es una delusión, porque a pesar de que puedan creer con gran convicción esto, cuando los contrastan contra la realidad, no pueden, sino cambian la idea, ¿cierto? Dudan de ella, ¿cierto? Entonces, por eso es que ahora los aliancistas que se fueron a la segunda, ¿no? Estaban pues ya, sí, pues mi equipo es el mejor del mundo, la más hinchada tiene, ¿no? Y es injusto que nos hayan mandado a segunda, pero reconocían que no era tal, ¿no? Entonces, ahí está, pensamiento sobrevalorado. Bueno, y las ideas fijas. Vamos a ver, nuevamente, para que reforzar que se queden grabados, que los fanáticos tienen pensamiento sobrevalorado. Ahí está, nuevamente estoy ahí en la puerta de la Bombonera. Aquí algunas alteraciones que tienen que ver con la velocidad. Fíjense, ¿eh? Pensamiento rápido, taquiciquia. Pensamiento lento, bradiciquia. Inhibición del pensamiento, ¿no? Cuando se enlentece lo suficientemente como para pararse, ¿no? Nuevamente, para completar los sobrevalorados, los fanáticos, ahí está. El Nou Camp, Barcelona. Y hablemos ahora sí, para ver si con eso podemos terminar. Estamos bien. De algo de la psicopatología del lenguaje. Vamos a ver que en esta sección de la exposición van a ustedes recordar, van a ver
anomalías que son análogas al pensar, ¿no? Como por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando decíamos pensamiento rápido, taquicidia, generalmente se acompaña de hablar rápido, ¿no es cierto? Entonces, taquilalia, ¿no? Entonces, así, vamos a ver, ahora vamos a ver. Pero veamos rápidamente a ver qué se refiere. El lenguaje es la expresión de los pensamientos o las ideas que permiten la relación y el entendimiento entre las personas. Ahí. ¿No? Ahora, lo interesante es de que el término lenguaje abarca más allá que lo verbal, ¿eh? ¿No? Entonces, por ejemplo, tenemos varios tipos de lenguaje, que en la parte final de esta presentación se lo voy a dejar para que ustedes más bien lo lean, no voy a disertar sobre eso, pero hay, pues, este lenguaje, pues, no verbal, mímica, gestual, pensamiento escrito, perdón, lenguaje escrito, ¿no? ¿No? Ahí está, ya, ahí está. Lenguaje oral, escritura, mímica. Esto para que ustedes solamente recuerden a los que les gusta mucho la neurobiología, la parte neurológica, ¿sí? Anatómica, ¿no? Que hay zonas específicas del lenguaje, ¿no? Esto es interesante porque cuando se dañan estas zonas, se producen algunas anormalidades del lenguaje que se llaman las afasias, ¿no? Afasia motora, afasia sensorial, ¿no? Por el daño de estas áreas, ¿no? Wernicke, Broca, que son las más conocidas. Usted ya la conoce. Ahí está. A ver, ¿qué dice ahora uno de los psicopatólogos que veneramos, los psiquiatras, que es Karl Jaspers? Cuando se refería al lenguaje decía, aun cuando hablar y pensar no son la misma cosa, sin embargo, todo desarrollo del pensamiento está ligado al lenguaje. Ya, ahí está. Muy bien. Los trastornos del habla, que vamos a revisar algunos de ellos con más detalle, la mayoría muy rápidamente, vamos a ver que pueden dividirse en ausencias del lenguaje, trastornos del ritmo del hablar, ¿eh? No, hay que hablar con ritmo. Ajá. Trastornos iterativos, reiterativos o repetitivos también son, ¿eh? Iterativos. Trastornos de la significación del lenguaje. Y luego, la parte que le dije que le voy a pedir que ya ustedes lo revisen con calma en casa, que tiene que ver con afasias y trastornos de la articulación, las artrias, las disartrias, ¿no? ¿Ya? Muy bien, volvimos a París. Invierno, como le dije, hace 4 años. Pues las chicas están, ahí están las dos chicas, ahí están los hijos. Con sus paraguas. En este pasaje peatonal enorme, con los árboles todos sin hojas. Muy bien, entonces trastornos del lenguaje. La ausencia, la falta de lenguaje, mutismo, ¿no es cierto? El mutismo es la ausencia total del lenguaje verbal. Ahí está, lenguaje verbal, ¿no? Puede presentarse intencionalmente, ¿no? O como parte de una serie de trastornos. ¿Sí? ¿Algo pasó, Jefferson? No, no. Como una serie como parte de una serie de trastornos psiquiátricos, ¿no? Secundarios a síntomas psicóticos, en casos de histrionismo, simulación, no, a propósito de esa simulación, ¿no? En enfermedades, en depresivos severos, melancólicos, ¿no? Pueden quedarse mudos, mutismos, mudos, no habla, sin lenguaje verbal. Aquí algunos trastornos del ritmo, ¿no? Y tienen la terminación femia o fascia, ¿no? Entonces, cuando es lento, bradifemia, o bradilalia también puede ser, ¿no? Bradifascia, taquifemia, ¿no? Aquí hay un síntoma que quiero que recuerden cuando ustedes vayan a tratar la clase de trastorno afectivo bipolar. La fase maníaca, el paciente no solamente piensa y habla más rápido, sino que esta velocidad con la que vienen las ideas y que quiere él hablar tan rápido como los pensamientos vienen, generan una llamada presión del habla. De tal manera que estas personas se caracterizan
porque hablan sin cesar y es imposible detenerlos, interrumpirlos, ¿no? Uno como entrevistador a veces está, que escucha al paciente que hable, es una continuidad imparable del hablar, y uno quiere repreguntar algo, pero y se queda así, no llega a querer plantearle la pregunta, ¿ya? Y vamos a ver, ahí está. Bradifasia, ya lo pusimos, taquifasia, lento y rápido. La verborrea, también llamada taquilalia, logorrea, ¿no? Esto de acá es interesante, el aumento de la latencia en la respuesta, ¿no? Se da en algunas personas con depresiones melancólicas severas, ¿no? Severas, ¿no? Donde uno le pregunta y se tarda, ¿no? Un tiempo notorio entre que tú le haces la pregunta y la respuesta. A eso se llama aumento de la latencia, ¿ya? De la respuesta. Eso hace que la entrevista sea pues agotadora, cansadora. Aquí lo que le dije, expresión en el habla, mire cómo salen las palabras. No los puedes interrumpir. Y este de acá es interesante porque le decía que la tartamudez, ¿no es cierto? En términos clínicos, psicopatológicos, se puede llamar como disfemia o espasmofemia, ¿ya? Entonces, ahora si quieren hacerlo difícil, pues no, es un tartamudo, no, es una disfemia. ¿Ya? Muy bien. Parafemia, empleo de sonidos o palabras equivocadas, ¿no? ¿Cuándo comenzó todo? Cuando tuve 18 viajes. Perdón, 18 años, se equivocó, ¿no es cierto? Parafemia. Nuevamente en París, ya le dije, este es el río Sena, que recurre a la ciudad. Eh, eh, abordamos uno de estos barquitos que recorren el río y se puede ver a la torre. ¿Se acuerdan una de las primeras fotos donde estoy con la hija menor? Que veíamos la catedral de Notre Dame. La vamos a ver después en una foto más bonita todavía. Iterativos, trastornos iterativos. Como le dije, son los que se repiten, repetitivos, ¿ya? Repetitivos. Entonces ahí tenemos ecolalia, palilalia, logloconía, verbigeración, cropolalia, ¿no? Algunas de ellas para recordar más que otras. Ecolalia, ¿no? La persona repite la última palabra o frase que su interlocutor le dirige, ¿ya? De tal manera que usted está entrevistando a un paciente y le dicen, señor, ¿y cuál es su nombre? Nombre. No, le pregunto cuál es su nombre. Sí, nombre. Nombre, ¿no? Todo repite, ¿no es cierto? Repite. ¿Ya? Hay algunas variedades, por ejemplo, la palilalia, ¿no? Que es la repetición voluntaria múltiple de la última palabra de una oración o de las últimas sílabas, ¿ya? Sí, algunos chistosos, algunos cómicos hacen esto, ¿no? No sé cuál es. Carlos Álvarez creo que hace, ¿no? Cuando hace de padre Maritín, ¿no? ¿Lo han visto que va haciendo palilalia y genera humor con eso? Luego clonía, repetición espasmódica, compulsiva de sílabas del medio o del final. Ahí está. Verbigeración y lo que quiere este de acá, coprolalia. La coprolalia que se presenta con bastante nitidez en el síndrome de Gilles-Latourette, ¿no? Es la expresión incontrolable de palabras obscenas. O sea, ¿qué cosa dice? Dice lisuras, pues, ¿no? Dice lisuras. Como una explosión. Salta la vela verde, ¿no? Ahí está puesto. ¿Ya? Por ejemplo, si pueden ustedes, o alguno ha visto la película Toc Toc, por ejemplo, van a ver ahí que en esa película, en una sala de espera, hay uno que tiene Gilles-Latourette, ¿no? Y de rato en rato suelta pues una grosería, ¿no? Esta es la foto que le decía. Notre Dame de noche, vista desde el barquito que va recorriendo el río Sena. Acá está iluminada, ¿no? Ahí está.
Muy bien. Entonces, alteraciones en la significación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pensamiento y las palabras nuevas? Ahí está, neologismo, 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 ¿no? Ahí está. Use palabras inventadas o condensadas. Es la misma definición que el paralogismo, ¿no? Como para respuesta también puede ser. Glosomanía, manifestaciones verbales neoformadas, acumuladas sin preocupación sintáctica y desprovistas de fijez, ¿no? O sea, decir pues palabras así sin solsticio de tías. ¿Qué significa eso? No sé, pero siempre lo digo lo mismo. Entonces, la ensalada de palabras, ¿no? Que es una incoherencia, una inconexión, ¿no? Total, ¿no? De tal manera de que solamente salen vocablos sin ninguna estructura, ¿no? Sin ninguna estructura. Nosotros generalmente usamos, pues, frases que tienen sujeto, verbo y predicado, y cada una de estas frases la vamos encadenando una con otra para formar un concepto. En este caso se rompe no solamente el encadenamiento entre frase y frase, que es la asociación laxa o disgregación, sino que también se rompen la estructura en las unidades básicas, que son las frases. Entonces, solamente aparecen una serie de vocablos sin ninguna significación. Ahí está. Ensalada de palabras. Ahí está, nuevamente estamos repitiendo. Aquí rápidamente para hablar, aquí lo interesante es de las afasias, trastornos neurológicos, ¿ya? ¿No? Y entonces puede haber una afasia de comprensión o de expresión. Ahí está. ¿Se acuerdan que vimos la imagen? El área de Broca, el área de Wernicke, ¿no? El área de Broca o motora, entonces la afasia motora. El paciente comprende, pero es incapaz de hablar. Comprende lo que uno le dice, pero no puede hablar. Okay, vamos a ver, creo que ya estamos en hora. Ahí estamos. ¿No es cierto? En cambio, en la fase sensorial, ¿no? Este puede hablar, pero no tiene un contenido lingüístico, ¿no? O sea, no hay una comprensión, ¿ya? De estos, por ejemplo, cuando ustedes le dan cuando examinan al paciente y le dan una orden, él entiende y lo ejecuta, pero no puede responder verbalmente, no puede hablar, ¿no? Esa es la fascia motora, ¿no? Y lo que le decía, cuando estas artrias o disartrias están señaladas más que todo por problemas locales en la fonación, ¿cierto? Entonces, ahí está disartria, disfonía, dislalias, ¿no? Anartrias, dislalias, ¿no? Algunos datos, ¿no? Otros, ¿no? Que rápidamente podemos señalar. Soliloquios, por ejemplo, ese es un término que van ustedes a usar seguramente cuando vean al paciente, en el que el paciente habla solo, solo, ¿no? Loquio, hablar, ¿no? Entonces, el hablar solo. Muchas veces el hablar no solamente es verbal, sino también incluso mímico. Entonces, hablan hasta con gestos y ademanes, ¿no? Que a veces se ven personas que tienen alucinaciones, ¿no? Muy bien, yo creo que esto ya lo hemos, ¿no? Esto de la exploración del lenguaje, cómo explorarlo, como tarea para los chicos que hagan el seminario, ¿no? Y algunas alteraciones de otros tipos de lenguaje, como por ejemplo la escritura, que se habla de dislexia, fallas en la lectura, disgrafia en el escribir, ¿no? Ahí está, ¿no? Que ya más es más que psicopatológico para nuestro interés psiquiátrico, es para el tema neurológico, ¿no? Ahí está, ¿no? La mímica, ¿no? Hipermimia, hipomimia, una mayor o menor expresión mímica del lenguaje, otra vez de exploración. Y finalmente con esto terminamos nuevamente con Jaspers, Carl Jaspers, que dice: el lenguaje es la obra más general del hombre, primera,
La primera, la omnipresente, la que lo condiciona todo, dice, para que vean que Carl Jaspers le da mucha importancia al hablar en el humano. Y no se vayan de París sin visitar el Palacio de Versalles. Aquí estamos en la entrada. Dentro ya no se puede tomar fotos, por eso no tenemos muchas fotos dentro. ¿No? Ahí está. Muchas gracias, jóvenes. No sé si... Muchas gracias, doctor. De verdad, una excelente ponencia. Los chicos tienen que leer bastante sobre este tema.